Buenas y que Dios los bendiga. Hoy comenzamos una serie de charlas sobre los dones del Espíritu Santo, basados en un libro que escribí en el año 2023 y se editó este año. Y era una forma de explicar conceptos, dones, características y cualidades del ser humano que no solo tenían un aspecto teísta, no solo era para personas religiosas, sino también para personas seglares, para personas que no son creyentes o que pertenecen a otras religiones, a otras corrientes filosóficas de pensamiento. Y hoy vamos a comenzar por uno de los dones del Espíritu Santo, que es la sabiduría. Decimos que es un don, pero bueno, interprételo cada cual como una gracia, un concepto filosófico, pero bueno, vamos a hablar de ella porque es malentendida. ¿Qué es la sabiduría? Mire, la sabiduría es esa amiga que todos confunden con inteligencia y no lo es. Es la que todos dicen alcanzar con los años, la que se usa como una forma de elevación. Yo lo explico en este libro que se titula Tú tienes los dones, para hacer la vida un poco más fácil. Este libro se encuentra en las plataformas digitales, ustedes lo pueden encontrar, no es difícil de encontrarlo. Pero el nombre es Tú tienes los dones, porque todos tenemos esos dones, todos podemos llegar a la sabiduría. ¿Cuántos han muerto por ser sabios? Ahora, los sabios antiguos no sabían distinguir si la sabiduría era la vida contenida o la experiencia vivida. Y de aquí se decantan dos principios. La experiencia no significa que se sea sabio. Se puede tener muchas experiencias, pero no ser sabios. Y ahí ya se decantó que una cosa es tener experiencias y una cosa es tener sabiduría. Ahora, lo cierto es que la sabiduría no es más que una experiencia vivida. Muy cierto. Pero lo que nutre a la sabiduría es un componente de 3 elementos, que es la experiencia, pero no solo la experiencia, sino que esta va acompañada de inteligencia y entendimiento. Por tales circunstancias, una persona tiene 100 años ya vivido, pero no se ha convertido en un sabio, porque la sabiduría no le ha calado. Porque si la sabiduría no es buscada, entendida y vivida, sería entonces una búsqueda compulsiva en el vacío. No estaríamos buscando nada. Si la sabiduría, si la experiencia vivida no es buscada, no es entendida, no es vivida en el concepto amplio, entonces estaríamos buscando de una forma compulsiva en un vacío existencial. La infelicidad del ser humano comienza por un proceso del no entendimiento de los sucesos vividos. Sin la aplicación de la inteligencia, fíjense, será tal la experiencia que se revive tantas veces como la limitación de comprensión humana podría multiplicarse en el error. Si no entendemos los sucesos vividos, pues la experiencia se va a revivir tantas veces como la limitación de comprensión humana se multiplica en el error. ¿Qué quiere decir? Fallamos una y otra vez no nos va a hacer sabios. Sabios no es errar todo el tiempo. Sabios es sencillamente aplicar inteligencia a lo vivido. Y después que le aplicamos inteligencia a lo vivido, debemos entender lo vivido. Y es lo que las personas no hacen. Cuando se comete un error, sabemos, miren, que es un error, porque no existe satisfacción de los sentidos. Y cuando nos sentimos bien y victoriosos, es porque los sentidos han sido complacidos. Pero estoy hablando de los sentidos. Ahora, veamos que existe sabiduría incluso en nuestro mundo animal. Yo siempre que he hablado de la sabiduría, hago el cuento del gato y el ratón. Muchos dicen, ¿cómo que el cuento del gato y el ratón? Bueno, el gato y el ratón es la forma que yo siempre he encontrado para explicar lo que es la sabiduría, lo que es la experiencia, lo que es vivir por vivir en el error, lo que es multiplicar el error en la experiencia. Y esto siempre yo he tratado de llevarlo con el ejemplo del gato y el ratón. Miren, usted lleva un gato a la casa
el gato en cuanto llegue merodea, busca por su olfato, por sus instintos, el objeto de su deseo, de su pasión compulsiva, que es, por supuesto, el ratón. En un minuto, usted ve corretear al gato. Si el gato es pequeño e inexperto, irá detrás del ratón y va a tropezar y hará un desastre en la casa. Y el ratón al final va a huir. Entonces nuestro gato, que ya está con una idea concebida de caza, tiene que trazar una estrategia, porque esa experiencia vivida dio al traste con qué, con que destrozó el hogar, con que sus reflejos no le sirvieron para nada, sus sentidos tampoco. Y entonces se detiene y entiende su propósito. Bien. Ahora, ¿cómo funcionaría entonces ese gato? Y en la vida lo vemos. Llevamos un gato chiquito y se sube y tira las cosas y decimos, pero es que este gato, todos los gatos tienen reflejo, y el ratón sigue caminando todos los días y el gato no hace nada, que gato más tonto. Pero no es así. Nuestro gato ya sabe que correr desesperadamente no produce nada. Se sube y usted ve que se trepa, va subiendo, va trepando a lo alto de una forma que ni lo sentimos. Y desde lo alto estudia, analiza dónde vive el ratón, su rutina, su velocidad, sus defectos, y entonces ataca certeramente cazando a ese ratón. ¿Por qué? Porque su experiencia la llevó a una inteligencia y entendió la experiencia vivida. ¿Cuál es la experiencia vivida? Pues cazar una presa, que por ende es su pasión y su compulsión animal. ¿Qué es lo que nos sucede en la vida? ¿Por qué no somos sabios? Porque seguimos haciendo como el gato que no acaba de aprender el funcionamiento de las cosas. Llevamos y vivimos y vamos viviendo una y otra vez en el mismo error. Sabemos que nos sale mal, pero seguimos. Y cuando llegamos a los 80 años, yo tengo una experiencia en el amor tremenda. Si yo he tenido 100 esposos. No, usted tiene una capacidad de casarse muy grande, tiene una capacidad de enamoramiento muy fácil, pero usted no tiene una capacidad para enseñarme a mí nada. Porque usted ha tenido una experiencia vivida, pero que no la ha llevado al análisis y mucho menos al entendimiento. Ha perpetuado en el error. Eso no es sabiduría. Una persona puede tener experiencia, pero no sabiduría. Porque la sabiduría, si no se alcanza, se multiplica siempre en el error. Es como la X. Despejar X es como el pi 3,14. Perpetuar el error tratando de buscar sabiduría es como el pi 3,14, que es infinito. Da infinitos dígitos. Entonces, usted ha vivido 100 años, ha pasado por muchas cosas, pero no ha aprendido ninguna. Entonces, la sabiduría no se encuentra con la edad. No se encuentra perpetuando el error, sino analizando y entendiendo el suceso vivido. ¿Qué conocimiento puede haber obtenido el gato? Bueno, pues que el ratón es un animal nocturno, que siempre hace un mismo recorrido, por ende es rutinario, que dentro de la madriguera es infalible, pero en los rincones podría ser cazado sin grandes esfuerzos. Ya el gato aprendió de su experiencia como cazador el comportamiento de la presa y del mismo, para no volver a cometer los mismos errores. Conoce la presa y conoce su ser. Eso es sabiduría. Y esa sabiduría no hace falta que el gato tenga 20 años para tenerla. Porque yo no puedo esperar que un gato tenga 20 años para que caze un ratón. Y no cazan por instinto. Porque si cazaran instintivamente, no analizarían como analizan. Y el gato analiza. Y decimos, es que sucede en la vida diaria. Usted ve y dice, pero es que traje un gato y no ha cazado ni un ratón. No, el gato se toma su tiempo, entendiendo el suceso, entendiendo su pasión y cómo alcanzar su pasión, su felicidad, su ser, que es cazar. Ahora, el conocimiento obtenido de este gato es este. Sabe, tiene un conocimiento sobre la vida del ratón, sobre su propia vida, sobre su propósito, sobre el tiempo y el espacio, sobre el lugar. ¿Qué entendió entonces el gato? Pues el gato ha entendido el arte de la caza.
y por ende esa experiencia lo ha convertido en un cazador excepcional. Entonces el hombre siempre quiso ser sabio para ser recordado y reconocido. Pero miren, a Mesalina la recordamos por sus pasiones y a Platón por su sabiduría. Hoy en día sucede igual. Las personas no se ganan su propia trascendencia y alcanzan la celebridad siempre en sus pasiones. Crecen como los búfalos, miren, como decía Buda, en tamaño pero no en conocimiento. Ahora bien, otra cosa que hemos tratado de mezclar con la sabiduría es el sentido común. ¿Todo el que tiene sentido común es sabio? No, porque el sentido común se desarrolla en base a la moralidad común o social. O sea, los actos buenos o malos son catalogados en común por un grupo. Eso es lo que crea el sentido común, un conocimiento común. Y por ende es una forma intrínseca de sabiduría. Pero el sentido común es como crear autómatas. Porque se crea un precedente en base a una experiencia que luego en colectivo puede ser catalogada de buena o mala. En un sentido más amplio, el sentido común está muy ligado a la forma de comportamiento de una sociedad, a sus valores educativos, la cultura, a la religión, entre otros factores. Les voy a poner un ejemplo de por qué el sentido común, aunque puede ser intrínsecamente un método de sabiduría, no es aceptado como sabiduría. Miren, supongamos que nos encontramos en un país donde se decreta una epidemia de VIH. El porcentaje siempre indica que es mayor en la población homosexual, prevalece. La experiencia está avalada por números, por cifras. Bien, la forma más rápida de acabar la epidemia es matar a todos los hombres homosexuales. Y así en cuestión de unos días se acaba la epidemia. Aunque pueda parecer risible este ejemplo que les pongo, muchos países creen que esto es así. Y su población también. Ahora, todos creen que la muerte matando a todos los homosexuales es la solución. Y esto es el sentido común. Lo que todos creen hace un sentido común. Lo que creemos en común nos hace sentido, les hace sentido a muchas naciones. Ahora, pero cuando buscamos en el sentido común, nos encontramos que no tiene los mismos precedentes de la sabiduría. El sentido común está permeado de religión, de cultura. ¿Por qué? Porque estos países que piensan así, como este ejemplo que les he puesto, poseen una cultura filosófica muy arcaica, conocimientos técnicos y científicos obsoletos. Una religión homofóbica en su concepto, y el 80% se encuentra en el umbral de la pobreza y del analfabetismo. Entonces los individuos son guiados por un sentido común que para ellos es bueno y para mí es malo. De ahí que el sentido común no es un objetivo razonable en la búsqueda de la sabiduría. Porque además, la sabiduría es la experiencia vivida y el sentido común no es por la experiencia vivida de la comunidad. Aunque puedan experimentarse, por eso es una forma intrínseca de sabiduría, sí, porque una comunidad vea un problema y todos lo experimenten, todos tengan esa experiencia vivida, no han hecho un análisis y un entendimiento de la causa. Por tanto, no se usa la razón y la lógica, cuando en la sabiduría está el componente de inteligencia muy marcado, y después veremos qué es inteligencia. Por tanto, el sentido común no es una forma clásica ni razonable de discernir entre el bien y el mal. En el plano básico de la sabiduría debemos acotar que le llamamos don, ¿saben por qué? Porque no puede ser aprendida. La sabiduría nadie te la enseña. Nadie puede enseñarle sabiduría a otro ser humano. Dar un consejo no conlleva intrínsecamente la sabiduría, aunque es una fuente de razonamiento los consejos, Pero la sabiduría ya hemos dicho que es una experiencia vivida. Y no podemos vivir a través de nadie. Y por tanto la sabiduría no puede ser enseñada. Pues aunque nos digan muchas veces, mira, ustedes le pueden decir muchas veces, el chocolate es maravilloso, qué rico es. La persona no puede saber si realmente le gustará o no, aunque usted diga que es maravilloso. Ahora, si decimos que el chocolate es muy bueno en base a un sentido común, a que las estadísticas podrían decir que gusta más o gusta menos. Pero ya ven cómo el sentido común nos traiciona, porque esa otra población
que no le gusta el chocolate o que no lo ha probado, nos representa una forma guiada de sabiduría. Por ello, una sociedad liberal, si malinterpreta la experiencia vivida como complacencia de los sentidos, es una sociedad corrompida en sí misma, pero no corrompida porque los actos en sí sean cuestionables o no moralmente, no hablo de eso, sino porque el acto liberal en sí mismo no engendra sabiduría. ¿Qué quiero decir con esto? Que la complacencia, de los sentidos no está atada a la sabiduría. O sea, nadie es sabio por comer chocolate, por los sentidos, por el tacto no nos hacemos sabios. No nos hacemos sabios por nuestras complacencias de la carne. No, señor. Usted puede tener 1000 parejas y practicar con ellas las relaciones sexuales. Pero usted, esas 1000 parejas que usted ha tenido y con las cuales usted se ha acostado, usted puede ser una persona que conoce o que ha experimentado sensaciones a nivel de cuerpo, pero no se ha hecho sabio porque la experiencia vivida no la ha llevado al entendimiento, porque en los sentidos no existe sabiduría. Así de sencillo. La experiencia de vida es una experiencia que tiene que analizarse desde la mente, desde el pensamiento y desde el entendimiento. Y no podemos entender algo con las manos, con el tacto, con la lengua, con el oído. No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque las palabras que yo les estoy diciendo están entrando por un oído y pueden salir por otro. Entonces no es sabiduría. La sabiduría es cuando usted toma, tiene el sentido auditivo, la audición, la percepción, y usted utiliza ese sentido para darle un entendimiento a lo dicho. No es sabiduría entonces si solo se oye pero no se entiende. Es la diferencia entre oír y escuchar. Debido a todo esto, miren, es que la sabiduría, según algunos psicólogos, no puede ser medida junto con el conjunto de habilidades que sí se podrían medir en un test de inteligencia. En un test de inteligencia usted puede medir muchos factores, pero la sabiduría no entra, no se mide, no se puede. Porque como ya hemos visto, usted puede ser muy inteligente pero no sabio. Sabiduría e inteligencia no son lo mismo ni en concepto ni en aplicación práctica. Saber cuánto es 2 más 2 nos hace inteligentes o nos hace sabios. A ver, ¿esto qué nos da? Saber que 2 más 2 es 4 nos hace inteligentes o sabios. Pues nos hace inteligentes, que es el tema que seguirá, pues son 7 dones. O mejor dicho para los ateos, formas clásicas del pensamiento desarrollado. Entonces, la inteligencia es necesaria para entender la experiencia vivida, cierto. Pero la inteligencia per se no es sabiduría. Porque no crea un criterio lo suficientemente consistente como sí lo hace la sabiduría. Ahora bien, si creamos la estructura de la sabiduría, esta no existe tampoco por sí sola. Se sostiene. ¿En qué se sostiene? No se sostiene per se, sino que se va construyendo en un orden. ¿Cómo se alcanza la sabiduría? Por la toma de un dato. Segundo, por la información. Y tercero, por el conocimiento. El dato es todo aquello que podemos mesurar. Un dato. La información es la cualidad que me brinda a mí para llevarlo entonces al discernimiento. Y una vez que puedo llevarlo al discernimiento, conozco. Y cuando conozco lo que es una experiencia vivida en los datos, entonces alcanzamos sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Datos. Tomemos como por ejemplo, tomamos los datos estadísticos. Bueno, del año 90 al año 2000 se ha analizado que han pasado siempre los huracanes en el mes de octubre. Y esto es una constante que se ha mantenido durante 20 años. Ese es el dato numérico. Ahora, la información en base a lo vivido es que estos meses, por lo general, ya sabemos que son más activos. Pero además tengo la información de que ha sido así lo que ocasiona.
Pero después de que yo tengo estos datos y esta información, yo debo llevarlas a un discernimiento y decir, bueno, conozco que este tema, basado en sus datos y en la información que me brinda, puede ser ejecutable. Ya estoy preparado. Ya yo tengo una sabiduría, ya sé cómo comportarme en ese mes de octubre, donde existen más ciclones, porque me lo dicen los datos, donde la información con la que se cuenta es esta, y entonces yo adquiero un conocimiento. Pero el problema de hoy, y ustedes dirán, bueno, pero qué tontería. No, el problema de hoy es que tenemos datos. ¿Cuántas personas se enferman de VIH? Bueno, tantas personas. ¿Qué información tenemos? Bueno, que es un virus de inmunodeficiencia humana, que el uso de profilácticos ayuda. Sin embargo, en sociedades civilizadas que tienen los datos y tienen la información, sigue habiendo contagio. ¿Por qué? Porque no se alcanzó el conocimiento. Es así. Sé los datos. Estoy informado de que existen las enfermedades, estoy informado de que existe la forma de evitar el contagio, los datos me los conozco, pero no lo incorporo, no lo asimilo, no lo conozco. No ha llegado a mi conocimiento. Por tanto, ¿qué sabiduría alcanzo? Si las experiencias vividas lo que me llevan es precisamente a violar toda una serie de preceptos. Entonces, el sabio es el que conoce. El que conoce, el que sabe asimilar un tema. Y la inteligencia es asimilación. Por eso es que la sabiduría tiene que estar siempre sostenida por estos tres: datos, información y conocimiento, pero por el componente inteligente que veremos posteriormente. Entonces, juntas y en armonía, por estas tres cuestiones, sabemos que llegamos a la sabiduría, por los datos, por la información y por el conocimiento. Por tanto, estar informado no es conocer. No confundamos estar informados con conocer, porque son cosas muy distintas. La información es la que me brinda un noticiero, un telediario. La información me explica que es así, que está sucediendo un fenómeno en tal lugar. Ahora, sí sé lo que está pasando, pero ¿conoces el tema? No. ¿Conoces de dónde proviene esta situación, este conflicto? No. Lo vemos en la política. Los datos dan una encuesta muy alta a un candidato. Tengo la información de ese candidato. Ahora lo conozco. Conozco su programa electoral, su partido político, etc. No. Entonces, ¿qué sabiduría alcanzo? Una cosa es estar informados y otra conocer. Con esta reflexión les dejo y pasaremos a otro tema, que es la inteligencia. Lo veremos en un próximo encuentro. Entre tanto, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.